I can't hear the French translation, by the way. Oh, no. Amen. Amén. I'm sorry, just a second, because there is intervened a little problem for the live. Want to wish everybody a happy Sabbath. Feliz sábado a todos. En Francia ya se puso el sol. Michael, ton enregistrement, s'il te plaît, en bas de ton écran. On the pretext of addressing two big questions, Con el pretexto de abordar dos preguntas grandes. one of them was concerning homeschooling, Una de ellas acerca de la educación en casa. and the second one was concerning our treatment of one another. Y la segunda concerniente al trato que nos damos unos a otros. Some people would call it the golden rule, Algunos llamarían a esto la regla de oro. or 1 John chapter 4 verse 20. O primera de Juan 4:20. I've been visiting recurring themes, He estado tocando temas recurrentes. recurring principles that need continual reinforcement. Principios continuos que necesitan ser reforzados todo el tiempo. We've spoken about the conservative American mindset, Hemos hablado de la mentalidad conservadora americana and we compared that to the situation in France. y lo hemos comparado con la situación en Francia. And we saw that the current French president, Macron, Y vimos que el presidente actual, Macron, is in a difficult situation because he's having to compromise. se encuentra en una situación complicada porque él se ve necesitando hacer transigencias. Earlier today, Hoy más temprano, on the media broadcast, a number of news articles were posted. en el grupo de noticias que tenemos, se pusieron algunas noticias And they focused upon the dynamics or the issues that are confronting France at this moment in time. y abordan temas que están siendo tratados en Francia en el tiempo actual. There are many things to be understood or to learn from these articles. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos asuntos, But the one that I want to just mention briefly pero lo que yo quiero mencionar brevemente is the French mindset. es la mentalidad francesa. And the reason why I phrase it that way Y la razón por la que lo digo de esta forma is because this mindset extends beyond this present or current issue. es porque esta mentalidad se extiende más allá del tema este actual. If I can encapsulate Si, this puedo, mindset in a phrase, si pudiera encapsular la mentalidad de ellos en una sola frase,
I apologize because my French is not good. Me disculpo porque mi francés no es bueno. And the phrase is the following. Y la frase sería la siguiente. Vive la France. Viva Francia. France is great. Francia es increíble. That's a rough paraphrase of that statement. Esa sería una paráfrasis cruda del dicho. At least I hope it is. Espero que sea por lo menos. The reason why I mention that Y la razón por la que menciono esto is because it defines at least one common aspect of these news articles bring out. es porque resalta algo que sale en estos artículos que pudimos enviar. France is in denial. Francia está en negación. It does not want to confront or deal with the issue of radicalized people in France. No quiere lidiar con el asunto de la gente radicalizada en Francia. And as long as the government aren't willing to talk about the issue, Y mientras el gobierno permanezca sin tener ganas de hablar del tema and speak about it for what it really is, y hablar de ello como realmente es, they will never come to a satisfactory conclusion. nunca se va a llegar a una conclusión satisfactoria. Yesterday, Ayer I mentioned that the dynamic in France is this situation where Macron is compromising. vimos que hay algunas situaciones en las que Macron, el presidente, está haciendo concesiones. And he's compromising in order to win the popular vote in 2 years. Y está haciendo estas concesiones para poder obtener el voto popular dentro de 2 años. Now, I'm not making a political comment or a moral comment on that. No estoy haciendo un comentario político I'm o just stating it as a fact, simplemente lo estoy diciendo como un hecho, como es, a prophetic observation. una observación profética. However you want to see this, Como sea que ustedes quieran ver esto, whenever such compromises happen, they never result in good. cuando ocurren estas transigencias, nunca terminan en algo bueno, In the long run. a lo largo del tiempo. So after we compared and contrasted the dynamics in the United States and the dynamic in France, Y una vez que confrontamos esto de las dinámicas que están ocurriendo en Francia, I made some comparisons between our perspective of education and the perspective of other conservative groups. hice una comparación entre la perspectiva que a veces tenemos nosotros y la perspectiva que mantienen otros grupos conservadores, Specifically, Muslims, especialmente en lo concerniente a los musulmanes. because this law banning home education in France Porque esta ley que prohíbe la educación en casa en Francia has been triggered, has been driven by this Islamic problem that they're having. está siendo llevada a cabo por el problema del Islam que ellos están enfrentando. And the problem that confronts us Y el problema con el que nos enfrentamos nosotros, individually and corporately, de manera individual y corporativa, is that our worldview is very similar to their worldview. es que nuestra visión del mundo es muy similar a la visión del mundo que tienen ellos. I hope I've demonstrated that to your satisfaction. Espero haberlo demostrado
lo suficiente y que ustedes estén satisfechos. Yesterday, I gave some specific issues that will confront a family who are homeschooling. Ayer mencioné algunos asuntos especiales que tendrían que enfrentar una familia que está haciendo educación en casa. In fact, they will confront parents, period. Y esto en realidad es algo que In fact, they will confronta, confront any parent. es algo que confronta a cualquier padre, punto. Todos los padres se tienen que enfrentar con esto. Whatever decision you make for your children with respect to their education, you will be confronted with these issues. Cualquier decisión que tomes con respecto a tus hijos, estos son temas que te van a afrontar. Issues we spoke of. Estos son temas de los cuales hablamos. Try to give them in order. The first one was what? Voy a tratar de mencionarlos en orden. ¿Cuál era el primero? Academics. La academia, lo académico. Sister Augustina, am I speaking too fast or am I not leaving enough gaps? Not enough gap. The second one was socialization. El segundo era la socialización And Sister Aileen has got the third one, religion. y me mandan por chat la tercera, que era la religión. The second one, socialization, we mentioned two issues. Con respecto a la socialización mencionamos dos asuntos. The first was what? El primero era ¿cuál? Loneliness. La soledad. And the second one was? Y el segundo, So someone's put it, boys and girls, sexism. en el chat me Segregation. escriben niños y niñas, o sexismo, o segregación. So people have expressed it in different ways. Y las personas lo han expresado de maneras diferentes. Whatever decision you make, Cualquier decisión que hagas, you will have to address those three issues. vas a tener que abordar estos tres asuntos. If you choose to send your children to a government school, you will still have to deal with those three issues. Si envías a tus hijos a una escuela gubernamental, vas a tener que abordar esos asuntos de cualquier manera. Good. I'm going to go with coeducation. I think that expresses it nicely. Voy a usar la palabra coeducación, que creo que expresa bien el asunto. I've tried to be clear He intentado ser claro that it's not my responsibility to tell any individual family what to do or what not to do. de que no es mi responsabilidad decirle a ciertas familias qué deberían hacer o qué no deberían hacer. But as the Bible says, by their fruits you shall know them. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Whatever education system you have selected, you'll be able to determine if it's good or bad. Cualquier sistema educativo que elijas, vas a poder determinar si es bueno o malo. You'll be able to determine if it's good or bad based upon the fruit that you see. Basados en el fruto que vos puedas ver. And what I'm saying is, Y lo que estoy diciendo, having observed these issues for nearly 3 decades, es lo siguiente. Habiendo observado este asunto por casi 3 décadas, I think it's a fair generalization to say that homeschooling is a failure. creo que es una buena generalización decir que hacer escuela en casa es una falla. It's the exception, not the rule, that people succeed. Porque el éxito se convierte en la excepción y no en la regla. And yet we are not willing to confront this issue.
Y sin embargo, no estamos dispuestos a lidiar con este asunto. And the question you have to ask yourself is, why will you not confront this? What hinders you? Y la pregunta que deberías hacerte es ¿por qué no lidiamos con este asunto? ¿Qué es lo que nos So mantiene what do you think atrasados? hinders these parents from dealing objectively with this issue? ¿Qué pensás vos que hace que estos padres no puedan lidiar con el asunto de manera apropiada? We'll go with that first answer, Vamos a ir con la primera respuesta que dieron en el chat. fear. Miedo. I think that's the biggest issue that prevents an objective analysis. Creo que ese es el punto principal que prohíbe un análisis real, objetivo. We are scared of the world. Tenemos miedo del mundo. Now, I want to remind us, Quiero recordarles if I were to ask you, who are the scary people? que si yo les pregunto quiénes son las personas que dan miedo, The answer would be whom? la respuesta sería quiénes. Yes, me. Nosotros. We are the scary people. Nosotros somos las personas que damos miedo. What term do we use in our movement to describe or to address the subject of our scariness? ¿Qué término usamos para describir el tema del hecho de que nosotros demos miedo en el movimiento? Excellent. Hidden. Que estamos escondidos. We use that phrase for many years incorrectly. Por muchos años hemos usado esa frase de manera incorrecta. What did we say that word meant? ¿Qué dijimos que significaba esa palabra? We're the good people. The world are dangerous. Nosotros decíamos que nosotros éramos las personas buenas y que el mundo era If they had an peligroso, opportunity, que si ellos tuvieran una oportunidad, they would kill us. nos matarían. Elder Tess, over the past 2 years, La anciana Tess en los últimos 2 años has systematically demonstrated that that was a completely and utterly wrong model. ha mostrado completamente de que ese modelo estaba muy errado. What word do we want putting on the chat? Hidden. Thank you. So we got everything wrong. Estábamos We completamente are errados. the dangerous people, Nosotros somos los peligrosos, not the world. no el mundo. They need to be protected from us, Ellos necesitan estar protegidos de nosotros, not us from them. no nosotros de ellos. So just take that principle, Tomando este principio carefully, con cuidado, contextually, con contexto, and ask, who are the dangerous children? y hacete la pregunta, ¿de quién son los hijos peligrosos? The protégés. ¿Quiénes son los prodigios? Our children are the dangerous ones. Nuestros hijos son los peligrosos. And that should concern us. Y esto nos debería preocupar. It is really something I don't think we have fully grasped or addressed. Es algo que pienso que no hemos abordado de manera completa o entendido. So what does that tell you about us? ¿Qué nos dice esto de nosotros? If we are afraid to deal with this issue, Si tenemos miedo de lidiar con este asunto. let's go back to a New Testament model, ancient Israel.
Vamos a un modelo del Nuevo Testamento, del antiguo Israel. Who is afraid of whom? ¿Quién le tiene miedo a quién? Who are the two groups? ¿Qué dos grupos hay? In the New Testament, who are the two groups? Good. The Gentiles and the Hebrews. Tenemos los hebreos y los gentiles. And who are the ones that are scared? ¿Y quiénes tienen miedo? The Jews are the ones that are fearful. Los que tienen miedo son los judíos. They're scared of the world. Ellos le tienen miedo al mundo. What are they scared of? ¿De qué tienen miedo? We'll go with that one. Contamination. Contaminación. The world is not afraid of the Jews. El mundo no tiene miedo de los judíos. What's the world's problem or ¿Cuál es el issue? problema del mundo? ¿Cuál es el asunto con ellos? They hold the Hebrews in contempt. Mantienen a los hebreos en... Contempt means that they look down upon them los desprecian. El mundo desprecia a los judíos. because the Jews look down upon the world. Porque los judíos desprecian al mundo. The Hebrews think they're elitist. Los judíos son elitistas. Bring all of that to our history. Si lo traemos todo esto a nuestra historia, entonces, We're the ones that are afraid. nosotros somos los que tenemos miedo We're the ones that are fearful of contamination. y tenemos miedo de la contaminación, And that's why we are not willing to discuss this issue y por esta razón no estamos dispuestos a discutir el asunto objectively. de manera objetiva. We are subjective. Somos subjetivos. I need to constantly remind you Necesito recordarles constantemente, because this is such a personal and sensitive issue, porque este es un problema tan personal y sensible. I am not pointing the finger at any particular family, nor No. am I judging anybody. No voy a estar apuntando el dedo a ninguna familia en particular y tampoco estoy haciendo ningún juicio a nadie. All I'm attempting to do Lo único que estoy intentando hacer is just describe these things as I see them, es describir estas cosas con la perspectiva que tengo yo. because that's the question that I've been given. Esa es la pregunta que me hicieron. So we've looked at secular magazines, Hemos visto revistas seculares, newspaper articles. hemos visto artículos de We've used noticias. some logic Usamos la lógica and hopefully a good sprinkling of common sense. y también le salpicamos bastante sentido común. So I want to turn to the spirit of prophecy now Ahora vamos a ir al espíritu de profecía and discuss some points from that perspective. y discutir algunos puntos desde esa perspectiva. Some of these things I'm going to read, but some of them I'm going to just state as fact. Algunas de las cosas las voy a leer y otras las voy a decir como hechos. So the first point I want to bring up El primer punto que quiero mencionar is that this model of homeschooling es que el modelo de la educación en casa is really not brought forth in the spirit of prophecy. realmente no es traído a colación en el espíritu de It's profecía. not a model that God has given to the church. No es un modelo que Dios le haya dado a la iglesia. The model that he gave to the church El modelo que les dio a la iglesia was one of, I would just call it
Christian schools. Era un modelo de, como yo le diría, escuelas cristianas. So that's the first point I want to make clear. Y ese es el primer punto que quiero aclarar. That this idea that homeschooling is divinely ordained, I don't believe is sustainable from inspiration. La idea de que la educación en casa fue dada por Dios no es algo que se puede sostener usando el espíritu de profecía. There's one caveat to that, Hay una lagunita ahí, and that's children who are young. y es que es cuando los niños son jóvenes. But I want to address that issue as well. También voy a abordar ese tema. Now, I want to make a second point, Quiero hacer otro punto además. point 1. Tenemos punto 1. Ellen White does not advocate homeschooling. Elena de White no advoca a favor de la educación en casa, She advocates Christian schools or Adventist schools. sino escuelas cristianas o adventistas. And her reasons are the 3 that we've already discussed. Y sus razones son las 3 que ya discutimos. And her focus is almost invariably on the last 2, socialization and religion. Y su foco está puesta en las últimas 2, la socialización y la religión. So a second point that comes up El segundo punto entonces que surge is that this next point is a subjective issue. es que este asunto es algo subjetivo. The quantity. La cantidad. So I'm going to say Yo voy a decir that the majority que la mayoría of parents are not qualified, are not fit to homeschool. que la mayoría de los padres no están aptos para enseñar en casa. And I'm not saying that. That's my understanding of what Ellen White is saying. Y eso no es algo que digo yo, sino que es mi entendimiento de lo que dice Elena de White. So 2 points. Tenemos 2 puntos entonces. There's not an insistence upon homeschooling. No hay una insistencia a favor de la educación en casa, It's church schools. sino escuelas de la iglesia. And second, Y la segunda, many parents are not fit to teach their children. muchos padres no están aptos para enseñarles a sus hijos. Now, we are living 2 centuries ago in the 19th century. Así que ahora estamos viviendo 2 siglos atrasados en el siglo XIX. It's a sexist landscape. Y el panorama que vemos es uno sexista. So let's be frank. Seamos francos. I cannot say on the second point that parents are not fit to school their children. No puedo decir en el segundo punto de que los padres no están aptos para educar a sus hijos. Why? ¿Por qué? Why is it unfair to say that? ¿Por qué es poco justo decir Because eso? parents will never homeschool their children. Porque los padres nunca educaban en casa. Who will homeschool the children 2 centuries ago? Good, Sister Eleanor. The mother. La madre. Whatever the work that a family does, the husband will be out working. En cualquier caso, el padre iba a estar afuera trabajando. A profession, Una profesión, a trade, o haciendo comercio, farming. o trabajando en la granja. So a trade is like a carpenter or a blacksmith, not commerce.
Trade quiere decir en realidad Good. como It's una... the mother that will do the homeschooling. Entonces era la madre la que hacía la educación en la casa. And the vast majority of mothers Y la gran mayoría de las madres do not have the capability or the wherewithal to homeschool. no tenían la capacidad de educar en casa. And they don't have the support to do that. Y no tenían el apoyo para hacer eso tampoco. Running the home is first priority. Porque manejar los asuntos de la casa era la primera prioridad. The children will be left to run riot. Y los niños eran dejados a correr libres. We romanticize that. Lo romantizamos a eso. We don't say that they run riot. We say what? No decimos que corrían salvajes, decíamos que. How do we describe what they do? No, it's going to be something nice. Ellen White, it's an Ellen White phrase. Playing is not what she says. Es una frase de Elena de White la que estoy buscando y no es jugar. Free as Free as, As what? libres como, good. Free as lambs. libres como corderos. He says, let them be free to run like little lambs. Dice, dejen que sean libres para correr como pequeños That's corderitos. 19th century talk for they can run riot. Eso es básicamente decir en el siglo XIX que corrían salvajes. We cannot use that kind of language, Sister Natalie. No podemos usar ese lenguaje, Natalie. Sorry. Okay. Bueno, The reason why Ellen White speaks about this issue la razón por la que Elena de White aborda este asunto of the very young de los jovencitos remaining at home, quedarse en casa, what is her primary concern? ¿cuál era su primera preocupación? Remember, we gave 3 reasons about education. Recuerden, dimos 3 razones acerca de la educación. Academic, socialization, religion. Lo académico, la socialización y la religión. So Ellen White talks about home education for the young. Entonces, Elena habla acerca de la educación en casa para los jovencitos, Not for older children. no para los niños más grandes. That should be done through church schools. Eso debería ser a cargo de las escuelas de la iglesia. Okay, so what's her primary concern? It's not influenced by the streets. It's not religion. Good, we've got enough good answers. ¿Tuvimos buenas respuestas? I'm going to encapsulate it or condense it in one word. Lo voy a encapsular en una sola palabra. So I'll type it out. Lo voy a We have a escribir, record. lo voy a escribir acá para que quede registrado en el chat. Sorry, let me do it for everybody. She's concerned about their health. Tiene preocupaciones acerca de la salud de ellos. That's her primary concern. Esa es su preocupación principal. Their brains and their bodies are not ready. Sus mentes, sus cerebros y sus cuerpos no están What are listos. they not ready for? ¿Para qué no están listos? No, they can think. Pueden pensar bien ellos. What are they not ready for? Good, we'll go with that. They're not ready for the rigors or the rigorous regime No están listos para el of a régimen 19th riguroso century school. de una escuela del siglo XIX. The philosophy La filosofía of education de would educación damage a young child's health.
iba a dañar la salud de un niño pequeño. And that's her primary concern. Y esa era su primera preocupación. She has secondary ones, Tiene otras preocupaciones también, like socialization. como la socialización. Religion is not such a big issue because everyone's Christian, remember? La religión no era un asunto de preocupación porque todos eran Now, cristianos. Ellen White, Así que Elena de White, like me, como yo, will get herself into problems. iba a encontrarse con problemas. How did she get herself into problems? ¿Cómo se metió a sí misma en problemas? I'm just looking for a quote. I thought I Estoy- had it, but I don't have a good reference for it. So I want to get a good reference. Pensé que tenía una cita, pero no encuentro la referencia, la estoy buscando. So she gets into a problem Así que se mete en un problema ella, because of what she says. por lo que dice. She's very dogmatic in her language. Ella es muy dogmática con el lenguaje que usa. We're in the 1870s, Estamos en los 1870s, the early 1870s, between 71 and 74. entre 1871 y 4. We're in the early 1870s, from 1871 to 1874, that time period. Estamos entre 1871 y 4, en ese periodo de tiempo. In Testimonies to the Church, Volume 3, En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, which was published in 1875, que fue publicado en 1875, so it's a collection of material that has preceded 1875, which is why I said that the first part of that decade. que es una colección de materiales que tenía algunos trabajos, algunas obras que databan de antes. Por eso mencioné lo del tiempo. She's going to make two statements, Va a hacer 2 declaraciones ella. and she's going to say that she's going to use very explicit and pointed language. Y lo dice de una manera muy puntiaguda, muy explícita. Does everybody know what the term eating your words mean? ¿Alguno conoce la expresión tragarte tus palabras? It means you say something Es cuando uno dice algo and you're going to have to take those words back. y lo tenés que volver a agarrar, te tenés que retractar. She's going to have to do that. Ella le pasa eso. We're in 3T, Estamos, la cita es en 3T, page 187, página 180, 137. página 137, Paragraph 2. segundo párrafo. If someone can put it on the chat for me, please. Que alguien lo pueda poner en el chat, por favor. I'm not going to read the whole paragraph. No voy a leer todo el párrafo. Parents should be the only teachers of their children until they have reached the age of 8 or 10 years. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que ellos tengan 8 o 10 años. Do you need me to paraphrase, Sister Raylene? Good. So
until a child reaches to the age of 8 or 10, Entonces, hasta que un niño llegue a los 8 o a los 10 años, the only teachers should be the parents. solo deberían tener por maestros a los padres. In a few years, En unos pocos años, Ellen White's going to have to take back that statement. Elena de White tiene que tragarse de vuelta esa declaración que hizo. Why? ¿Por qué? Did she make a mistake? ¿Será que ella cometió un error? No. No, Prophets don't make mistakes. los profetas no se equivocan. Is that right, Brother Philip? Prophets don't make mistakes. Los profetas no se Remember, equivocan. what's the context? Recuerden, ¿cuál es el contexto? Chapter 13. Estamos en el capítulo Proper 13. education La educación correcta and close confinement at school. y encierro en las escuelas. That means the schoolrooms are small and overcrowded. Eso quiere decir que las aulas que había en las escuelas eran aulas pequeñas y estaban sobrepopuladas. So you have to remember the context. Entonces recuerden el contexto. And so all she's going to do later on when she has to eat her words Y lo que tiene que hacer ella después, cuando tiene que tragarse sus palabras, is not take back the statement, no es retractarse de esa declaración, but what? What does she have to do? sino que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Explain what? Tiene que explicar qué, The context. el contexto. So she has to explain the context of what she said. Tiene que explicar el contexto de lo que dijo. So I don't want to read everything. No quiero leer todo. Towards the end, Un poquito más al final, she says the only schoolroom for children ella dice, el único aula para los niños up to the age of 8 to 10 de hasta los 8 o should 10 be años the open air tendría que ser el aire abierto, in nature. en la naturaleza. And nature should be their only textbook. Y la naturaleza debería ser su único libro. She's going to eat those words soon as well. También tiene que retractarse de esas palabras pronto. This is more than just a passing issue. Esto es más que un asunto transitorio. This is a significant issue that each of us must address and deal with. Es un asunto significativo que cada uno de nosotros tiene que abordar y lidiar con él. I'm not a prophet. Yo no soy un Ellen White was profeta. a prophet. Elena era una profeta. And she has to take back her own words. Y ella tiene que retractarse de sus propias palabras. Contextualize them, explain them. Darles un contexto, explicarlas. And if you're going to take her to court and cross-examine her, Y si la fueras a llevar a una corte de justicia y hacerle una examinación cruzada, I think you could build a good case creo que podrías hacer un buen caso that she changes her mind. de que ella cambia de idea. And for a prophet, that is a dangerous proposition. Y para un profeta esa es una premisa peligrosa. And we all understand why. Y todos podemos entender por qué. So consider this issue Así que consideren este asunto when you complain cuando ustedes se quejan nicely con amabilidad of all the double talk, all the confusion, de toda la confusión o los dobles discursos, all the things we said last year and we changed this year.
todas las cosas que se dijeron el año pasado y que cambiaron este año. I'm going to say, like Ellen White, Voy a decir que, al igual que Elena it's de all White, context. todo tiene que ver con el contexto. It's my card for getting out of jail Esta es mi tarjeta para salir libre de la cárcel, if you play Monopoly. si ustedes conocen el juego del Monopoly. So I want to come back to this point Quiero volver a este punto and give some context to this. y ofrecer contexto para esto. So we've spoken Así que hemos hablado about Ellen White's perspective of education. acerca de la perspectiva de Elena de White sobre la educación, Christian education, la educación cristiana. page 170. Ah, es un libro. La educación cristiana, página I'm 1. only going to read, I think, less than one 7, sentence, so you don't need to look 170. it up. No necesitan buscarlo porque solo voy a leer una Says oración. this: do not send your little ones away to school No manden a los pequeñitos a la escuela too early. demasiado temprano. Mothers should be careful Las madres deberían ser cuidadosas. who they will give their young children to. ¿A quién le van a entregar sus hijos pequeños? And she says why. Y ella dice por qué. She says you need to be careful Ella dice, tenés que who tener will cuidado mold the mind of this child. quién va a moldear la mente de este pequeño. These are not babies. No son bebés. She uses the word infant, but it's not a baby she's talking about. Ella usa la palabra infantes, pero no se está She refiriendo says, a bebés. don't trust Dice, no people. confíen en las personas. She then goes on to say, the best teachers are parents. Y después dice, los mejores 8 to maestros 10 years. son los padres. 8, 10 años. Same kind of issue that we've already read. Porque es lo mismo que ya leímos. The concern that we should all have as parents La preocupación que todos los padres deberían tener, is what? ¿cuál es? Who is trustworthy ¿Quién es confiable to shape the mind of this child? para moldear la mente de este niño? Who is the most qualified? ¿Quién está más calificado? She says this. Ella dice lo siguiente. She uses the word pain, but she means effort. Ella usa la palabra dolor, pero se refiere al esfuerzo. So I'm going to say effort. Así que voy a decir esfuerzo. Great effort should be taken Gran esfuerzo debería hacerse to prepare the heart of the child. para preparar el corazón del niño. And I want to emphasize, she says great pains. Y ella dice grandes dolores. I'm going to go to another quote. Voy a ir a otra cita. This is again very similar to what we've already read. Esto es muy similar a lo que ya hemos leído. Fundamentals of Christian Education, Los fundamentos de la educación cristiana. page 156. 156.3. Actually, this is identical to what we've already read, so I'm not going to read this. Es idéntico a lo que acabamos de leer, así que no lo voy a leer.
We read from Testimonies to the Church, volume 3. Hemos leído de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, This is page 143. página 143. She says, in the early education of the children, Ella dice, en la educación temprana de los niños, the greatest attention must be given to the physical body, la atención más grande tiene que ser dada al cuerpo físico, as well as the brain, the physical brain. así como el cerebro físico. She then goes on to speak about these classrooms in the schools which are not designed correctly. Y después habla de las aulas en las escuelas que no tienen un buen diseño. So now I want to go to the biographies. Ahora quiero ir a las biografías. This is 5 bio, Esto es 5 bio, page 312. página 312. Ellen White has been to Australia and has returned. Elena de White había ido a Australia y ya había vuelto. She now lives in California. Ahora está viviendo en California. She takes a home Y toma una casa on a large plot of land en un terreno grande and she becomes a magnet. y se convierte en un imán. People are drawn to her. Las personas son atraídos hacia ella. Very quickly, a community gathers around her. Rápidamente se forma una comunidad en derredor And 2 institutions are built. y se construyen 2 instituciones. What were they? ¿Qué eran? What's the first thing you should do when you get all these families coming together? You build a church Construís una iglesia and y we're Adventists, remember? What would we build? somos adventistas. Recuerden, ¿qué construiríamos? Not schools. We'll call it a sanitarium, not a hospital. Vamos a decir que era un sanitario, no un So hospital. these 2 things get built, Se construyen estas 2 cosas and as more people come, y cuanto más personas llegan, they begin to realize that they have to have a church school. se dan cuenta de que tienen que construir una iglesia escuela, una escuela de la iglesia. So we are now in the 1900s. Ahora estamos en los 1900. So this is around 30 years after this statement was written in Testimonies to Church, volume 3. Esto es como 30 años después de que ella haya hecho la declaración registrada en Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Already, they have built a church school, Ya han construido una escuela de la iglesia and it's designed to serve the church that's connected to the sanitarium. y está diseñada para servir a la iglesia que está conectada con el sanatorio. And she's a member of this church. Y ella asiste a esa iglesia como miembro. There are 3 teachers, Hay 3 profesores and they are teaching 35 children. y les enseñan a 35 niños. I'm reading from paragraph 3, but I'm going to paraphrase.
Voy a leer desde el párrafo 3, pero parafraseando. In the initial plans, En los planes iniciales there was no provision made for younger children. no hubo provisión hecha para los niños más pequeños. Why? Why did they make no provision for young children? ¿Por qué no hicieron esta provisión para los niños más pequeños? Without reading. Sin leer. It wasn't because they weren't ready. No fue porque no estuvieran listos. So what they're going to do Lo que hicieron, is they're going to follow Ellen White's counsel. fue seguir el consejo de Elena de White. They argued Y ellos discutían that 30 years before, que hace 30 años, Ellen White said in 3T, Elena de White había dicho en Testimonios para la Iglesia two things. 2 cosas. First, La primera, only parents are allowed to teach. que solo los padres tenían que enseñar. 2, La the segunda, age, 8 to 10. la edad, hasta los 8 a 10 That they años. have a thus saith the Lord. Así que ellos tienen una así, dice el They are Señor. forbidden Se les prohíbe from the prophet of God por la profeta de Dios, to, as a church, to provide education for young children. como iglesia, proveer educación para los niños más pequeños. So let's call it for what it is. Vamos a decirlo como es. If they had created a classroom for these young children, Si hubieran creado un aula para estos niños pequeños, it would have been sin hubiera sido pecado in their thinking. en su pensamiento. Because what are they doing? Porque ¿qué están haciendo? They're reading the quote, Están leyendo la thus cita, saith the Lord, así dice el Señor, and the quote is straightforward. y la cita es muy directa. I want to ask a horrible question. Quiero hacer una pregunta horrible. Who is more dumb? ¿Quién es más tonto? Those people or us? ¿Esas personas o nosotros? Because those people, 30 years later, Porque esas personas, 30 are años using the después, spirit of prophecy to estaban usando defend una themselves. cita de Elena de White para defender su conducta. And we already have the answer. It's been written. Y nosotros ya tenemos la respuesta porque ha sido escrita. Yet we are still using the same arguments that they used. Sin embargo, estamos usando los mismos argumentos que usaban ellos. And we have Ellen White's updated comments on the issue. Y nosotros ya tenemos los comentarios de Elena de White actualizados sobre el asunto. And they didn't. Y ellos no los tenían. They had statement 1, Solo tenían la primera declaración parents and age, sobre los padres y la nothing edad. else. Y no tenían más nada. They stick with the word, Ellos se aferran a eso. and Ellen White says what to them? Y Elena de White les dice ¿qué? What does she say to them? ¿Qué les dice? Don't be so dumb. Les dice, no sean tontos. I can't use that kind of language on video, I'm afraid, Sister Makita. So she gives them the answer. Entonces les It gets typed up in the document. You have it. da la respuesta que está escrita en el No, documento. no, que don't ustedes apologize. tienen. I can't use it. You can use that word fine. Está hablando con Micaela que está escribiendo en el chat. Today, nearly every single homeschooling family that I have ever known Eso ha sido usado por todas las familias que educan en casa que yo take the conozco. same position as these people. Esas
personas se posicionan de la misma manera que las personas de la historia que estoy Now- contando. I haven't told you who these people are. No he dicho quiénes estas personas eran aún. This is the school board, the board of directors for the school. Esta era la junta de directores para la escuela. Reading on. Voy a leer un poquito más. The church school was a blessing. La escuela de la iglesia fue una bendición. I find the next comment very strange. Y encuentro el siguiente comentario muy raro. Here's the church school. Acá está la escuela de la iglesia. Nearby, Y cerca they have a public school. tenían una escuela pública. Who is the teacher at the public school? ¿Y quién era el maestro en la escuela pública? A faithful Adventist. Un adventista fiel. So you've got faithful Adventist teachers, faithful Adventist teacher, Así que tenés profesores, maestros, fieles adventistas church paid, government paid. que les paga. En un caso les paga la iglesia y en otro caso les paga el gobierno. Besides the money, tell me what's the difference? Más allá de dónde proviene el dinero, ¿cuál sería la diferencia? I'm sure they weren't doing Sabbath things. Estoy segura que no estaban haciendo cosas I'm de sure they sábado weren't breaking Sabbath. ni rompiendo el sábado. Someone says the difference is religion. Alguien decía que la diferencia es la religión, They've got a faithful Adventist teacher pero, at tenían the un- state school. pero en la escuela pública el maestro era adventista y fiel. I just find that ironic. Y me parece que esto es muy irónico. What are the parents trying to do? ¿Qué están tratando de hacer los padres? Who are they scared of? ¿De quién le tienen miedo? You got a choice. The teacher or the children. Tenés dos They're elecciones, scared los of the niños children. o los profesores. Y en este caso le They tienen want to miedo a los protect their niños. children from the other children. Quieren proteger a sus niños de los niños de otros. I'm not being funny. No, no estoy siendo gracioso. Are our children any better than the children in the world? ¿Será que nuestros niños son mejores que los niños del mundo? We'll just stop there. No. Vamos a dejarlo ahí. No. Okay, so they're having this meeting. Tienen esta reunión. This is on the 14th of January, 1904. Y esto es el 14 de enero de They have a meeting. 1904. Y tienen la reunión. There are 7 people on the board. Y hay 7 personas en la junta. And the agenda item is the following. Y el punto de agenda es el siguiente. Should the church provide a school or a classroom for children under the age of 10? Si la escuela de la iglesia debería proveer un aula para los niños con menos de 10 años de edad. Now, what I want us to see, Lo que quiero que veamos, this is 313. Paragraph 1, está diciendo en qué párrafo last estamos. sentence. Están en el párrafo 5 bio They 313.1. knew one thing. Sabían una cosa, This question was far-reaching. que este asunto era de largo alcance. It had great significance Era muy significativo, beyond their little school. más allá de la escuelita de ellos. Whatever decision they would make for that teeny school Cualquier decisión que tomaran para esta escuelita would ripple through Adventism. iba a mandar oleadas a través del adventismo. Across the world Iba a tener consecuencias para todo el mundo. and through the ages. Para el mundo en ese momento Now y a you través would de las think eras. Y uno pensaría, Any reasonably minded
parent, que cualquier padre razonable, like you and me, como vos y yo, who is going to homeschool their children, que iba a educar en casa a sus hijos, they would be aware of this quote and know about it. estarían al tanto de lo que dice esta cita y la conocerían And understand the arguments. y entenderían los argumentos. I would argue or suggest that many parents are not. Yo sugeriría y argumentaría que muchos padres no están al tanto de esta cita. And if they are, they ignore it. Y si están al tanto, la ignoran. Why did they ignore it? ¿Por qué la ignoran? One reason, Una razón: fear. miedo. On a church-wide basis, En una escala de todo el they were mundo, just de toda la iglesia, beginning to establish schools. recién estaban empezando a establecerse escuelas And they were beginning to the age group y estaban tratando de acomodar al grupo etario. in America, I think they call this middle school. Que en Estados Unidos se refiere como la educación media, escuela media. I'm going to call it perhaps grade 6 to grade 9. Yo voy a hablar del sexto grado hasta el noveno grado. So this is for education between 10 and 14. Es entre los años 10 y 14 de edad. They had schools for older children, Tenían escuelas para niños más grandes, but now they're going to make provision for younger ones, 10 to 14. y ahora iban a hacer provisión para más jóvenes, de 10 a 14. They had already been taught at Battle Creek, but not anywhere else. Ya se les había enseñado en Battle Creek, pero en ningún otro lado. But soon, 100 schools are going to be set up. Pero rápidamente escuelas humildes iban a empezar a surgir. So they recognized that this problem of early education would affect the whole education system. Así que ellos reconocen que este problema de la educación iba a afectar a todo el sistema educativo, Because it would set a precedence. porque iba a poner un precedente. So they have this discussion. Así que tienen esta discusión. Now, before the meeting, Ellen White already knew what the issue was. Antes de la reunión, Elena de White ya sabía de qué se trataba el tema. We're in paragraph 6 now. Estamos en el párrafo 6. Before the meeting, Antes de la reunión, Ellen White had already been told ya se le había dicho a Elena de White that there were children who were under the age of 10 que había niños más chicos que 10 años, I'm going to add, who therefore are not allowed to go to school, que por lo tanto no tenían permiso de asistir a la escuela, quoting, citando, these were being deprived of school privileges, estos niños estaban siendo privados de los privilegios de la escuela. which means they want to go to school, but they're forbidden. Esto quiere decir que ellos querían ir a la escuela, pero se les prohibía. Why are they forbidden? ¿Por qué se les prohibía? Thus saith the Lord. Por un así dice el Señor. There was a strong feeling Había un sentimiento fuerte, based upon inspiration basados en la inspiración, that it would be wrong to start a school for children under 10. que estaba mal para empezar una escuela para niños menores de 10. Now, the minutes of this meeting have actually been published. Las minutas de esta reunión fueron publicadas, de hecho. Ellen White says this.
Y Elena de White dice lo We're on siguiente. the next page, 314, paragraph 2. Estamos en la siguiente página, 314, segundo párrafo. For years, Por años I have been given a lot of instruction se me ha dado mucha instrucción concerning the importance of having firm discipline in the home. con respecto a la importancia de mantener fuerte disciplina en el hogar. Up to what age? ¿Hasta qué edad? 10. Hasta los 10. That's the context. Ese es el contexto. I have tried to write out this instruction and tell others. He tratado de escribir esta instrucción y dársela a otros. So what's the context? ¿Cuál es el contexto entonces? Not health, No la salud, not socialization, ni la socialización, not religion. no la What's religión. the problem with these children? ¿Cuál es el problema con estos niños? They're free as Son libres como lambs. corderos. In English, En inglés, they're running riot. eso quiere decir correr libres. They're rioting Están haciendo disturbios, out of control. están sin control alguno. And she's written about this subject that parents are required to keep the children in control. Y ella escribe acerca del asunto de que los padres necesitan mantener a los niños bajo control. She discussed the responsibilities that parents had on this issue. Ella discutió sobre las responsabilidades que tenían los padres sobre este asunto. She dwelt upon the responsibility, she's got, remember this is sexist, of the mothers. Ella habló de la responsabilidad de las madres. Recuerden que era sexista. She said, Ella according to dijo- the light that she has been given, in parentheses, by God, Ella dijo que que referentemente a la luz que le fue many dada por people Dios, enter into marriage muchas personas entran a una relación matrimonial unprepared. sin prepararse. They don't realize the sacred responsibilities that motherhood brings. Y no se dan cuenta de la responsabilidad sagrada que acarrea la maternidad. Many are lacking in disciplinary power. Muchos les falta poder disciplinario. In many homes, there is little discipline, En muchos hogares hay poca disciplina and the children are allowed to run as free as lambs. y los niños se les permite correr libres como corderos. It doesn't say that. No dice eso, la cita. It says they're out of control. Dice que están fuera de control. These children run hither and thither, back and forth, doing what they want. Estos niños corren de aquí para allá haciendo lo que ellos desean. Now, they were not created this way. No se los creó así, no fueron creados así, They have developed into this. sino que se desarrollaron hacia It este gets to lado. the stage, Y llega al punto, and they're not even 10 yet. y ni siquiera tienen 10 todavía, There is nobody in the home capable of guiding them. y no hay nadie en el hogar que sea capaz de guiarlos. Nobody to Nadie teach them. para Sorry, nobody enseñarles. with wisdom to teach them. Nadie con sabiduría para enseñarles. Nobody who can lay the proper foundation for Nadie que, future education. nadie que pueda poner buenos fundamentos para educación futura. This nobody Este nadie is not the parents. no son los padres. The parents are completely failed. Los padres han fallado por completo. So she's not criticizing them any longer. Ya no los está criticando a ellos. They have failed. Han fallado. There's only 3 people in that house.
Hay solo 3 personas en ese hogar. husband, wife, child. Está el esposo, la esposa y el niño. Father's not there. El padre no se encuentra allí. Mother is not qualified, La madre no está capacitada. capable of disciplining her children. No está apta para disciplinar a sus hijos. So you got this wild child, Y tenemos este niño salvaje husband's not there, y el padre no está. she can't do the job, Ella no puede hacer el trabajo. and who else is there? ¿Y quién más está ahí? Ellen White says there is nobody. Elena de White dice que no hay nadie. The nobody is this third person. El nadie es la tercera persona Who doesn't exist, que no existe, because this is the home. porque estamos hablando del hogar. This is the home school. Esta es la escuela del hogar. Children who are surrounded by these unfortunate conditions Los niños que están, se ven en esta situación desafortunada they should be pitied. deberían ser tenidos lástima. We should feel pity for them. Deberíamos sentir pena por ellos. If not given an opportunity for proper training outside of the home, Si no se les da la oportunidad para ser entrenados de manera correcta fuera del hogar, they miss out on their inalienable rights. se pierden de sus derechos inalienables. A birthright which has been taken from them. Ellos tienen un derecho de nacimiento que se les quita. And who took it away from them? ¿Y quién se los quitó? The parents. Los padres. But Ellen White's not going to blame them Pero Elena de White no los culpa because they're uneducated. porque ellos no tienen educación. She blames this person who doesn't exist. Le echa la culpa a esta persona que no existe. And she says, because this person isn't there, Dice, porque esta persona no está ahí, the child is barred from having its rights taken care of. el niño se ve desprovisto de que sus derechos se cumplan. These children, Estos niños, these beautiful lambs, estos corderitos bellos, they were running wild through the sanitarium, estaban corriendo salvajes a través del sanatorio. wandering about, doing nothing, Estaban todo el día caminando de aquí para allá sin nada para hacer, getting into mischief. metiéndose en problemas. Under the circumstances of parental neglect, Bajo las circunstancias de negligencia parental, according to the light that God had given to her, de acuerdo a la luz que ella recibió de Dios, the very best thing that can be done is to start a school. la mejor cosa que podría ser hecha era comenzar una escuela. A school for those who can be instructed Una escuela para aquellos que pudieran ser instruidos. on what issue? ¿Sobre qué asunto? The Sabbath, ¿El sábado? God, ¿Dios? health? ¿La salud? No, No, none of those things. ninguno de esas cosas, On one issue, sino de un asunto I'm going to call it the golden rule. que yo voy a decir que es la regla de oro. She calls it restraining influence Ella lo llama influencia or discipline, disciplinaria, respect for others. respeto por los demás. And this is the great problem with homeschooling. Y este es el gran problema que la educación en casa The presenta. vast majority of parents are incapable of instructing their children. La gran mayoría de los padres es incapaz de instruir a sus hijos We'll go with that. How to have empathy for others. cómo tener empatía por los demás. So she said we need to have a new department. Así que ella dijo, necesitamos un nuevo departamento. Forget 10.
Olvídense de los 10 años. Forget 8. Olvídense de los 8 años. He says children as young as 7 should be going to school. Ahora dice que los niños tan pronto como los 7 deberían estar yendo a la escuela. She says they will learn in school Van a aprender en la escuela, dice ella, what they have not learned outside of the school. lo que no han aprendido fuera de la escuela. So then she went into the background of this statement from 3T. Después ella fue al contexto de la cita de los testimonios volumen 3. Please don't forget, Por favor no se olviden, the reason why I'm spending so much time on these issues la razón por la que estoy pasando tanto tiempo lidiando con este asunto is because I'm using the policy es porque estoy usando la política, la norma, so that we can understand the principle. para poder entender el principio. Policy means example. La política o la norma quiere decir ejemplo. So we're looking at the example, which is homeschooling, to understand a broader principle. Estamos mirando el ejemplo de la educación en casa para entender un principio más amplio. She says, let me explain the context. Ella dijo, déjenme explicar el contexto. 315, paragraph 3. Estamos 5 bio 315, párrafo 3. When I heard what the objections were, Cuando yo escuché cuáles eran las objeciones, that you said children under 10 can't go to school, que ustedes dijeron que los niños bajo de 10 años no podían asistir a la escuela, I wanted to tell you that there wasn't a Sabbath keeping school when I wrote the first statement. yo les quise decir a ustedes que no había una escuela que guardara el sábado cuando yo escribí esa declaración. So 30 years ago, Así que hace 30 años because there's no church school, no había ninguna escuela perteneciente a la iglesia that's why she makes the statement y por lo tanto hice esa declaración, that they should be taught at home. que deberían ser enseñados en casa. And what are they supposed to learn at home? ¿Y qué se suponía que tenían que aprender en casa? What does she say? ¿Qué dice? This is not religion. She doesn't say discipline and she doesn't say empathy. What does No, she say? esto no es religión, no dice Oh, empatía good, someone's got it. y no dice Proper disciplina, manners. sino dice modales correctos. That's what they were supposed to learn, proper manners. Lo que tenían que aprender los niños eran modales correctos. She felt Y ella pensaba that they wouldn't learn proper manners at school. que no iban a aprender buenos modales en la escuela. She expressed her concern Y ella expresó su that the preocupación people on the school board, que las personas en la junta de la escuela, you and me, vos y yo, had an unreasonable application of the statement from volume 3. estaban aplicando de manera poco razonable la declaración que hizo en Testimonios para la Iglesia volumen 3. I'll say it plainly. Lo voy a decir de manera They were sencilla. misreading, Estaban leyéndolo mal. misapplying Ellen White. La estaban aplicando mal a Elena de White. And there are people who are listening Y hay personas que están escuchando ahora over this very issue have made the same mistake. que con este mismo asunto han cometido este mismo error. She says this, Ella dice lo siguiente: God wants us all to have common sense. Dios quiere que todos tengamos sentido común. Párrafo He 6. wants us to reason from common sense. Quiere que razonemos a partir del sentido común. Repeat this last sentence.
Repitamos esta última oración. To all of those, thus saith the Lorders, Para todos esos, así dice el Señor. circumstances alter conditions. Las circunstancias alteran las condiciones. Circumstances change the relation of things. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. The title of today's study El título del estudio de hoy is Circumstances Alter Conditions. es Las circunstancias alteran las condiciones. This is what I want us to see. Y esto es lo que quiero que veamos. It's an issue that's embedded in everything that we hold on to. Es un asunto que está puesto en todas las cosas a las cuales nos aferramos. I've run out of time, Me he quedado sin tiempo, but after she has her statement, pero después de que ella hace la declaración, she then goes on, the article then goes on to speak about what her son says. después sigue el artículo y continúa con lo que dijo el hijo de ella. And he basically reiterates what her perspective was. Y básicamente reitera la posición que tenía ella. So I want to just read one last statement and then we'll close. Quiero leer una declaración más y después vamos a cerrar. She says this: Dice lo siguiente. he wants this education to commence with the little ones. Él quiere que la educación comience con los pequeñitos. If the mother does not have the tact, Si la madre no posee el tacto, the ingenuity, la ingenuidad, if she does not know how to treat human minds, si ella no sabe cómo tratar con las mentes humanas, she must put her children under the care of someone else. ella debe poner a sus hijos abajo del cuidado de otra persona. Someone who is qualified to discipline them and to mold their minds. Alguien que esté apto para disciplinarlos y moldear sus mentes. My question to you, Mi pregunta para ustedes. now, have I presented this subject so that every one of us can understand? Ahora, ¿será que presenté el tema de manera que todos puedan entenderlo? If you don't, Si no, then you need to read what her son says. entonces lean lo que dice el hijo de ella, Which we will do tomorrow. lo que vamos a hacer después, Let's mañana. pray. Oremos. Our Heavenly Father, we thank you. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos. We ask and pray that you would guide and direct us. Pedimos y oramos que nos guíes y nos dirijas. We thank you for the privilege of education. Te damos gracias por el privilegio de la educación, For the right to be able to use our minds. y el derecho que tenemos de usar nuestras mentes, To think from cause to effect. poder razonar de causa a efecto, To employ common sense de emplear el sentido común to the difficult issue of education con respecto al tema difícil de la educación and the schooling of our children. y la educación de nuestros hijos. I pray for wisdom for all who are listening. Pido sabiduría para todos los que están escuchando, The friends, the counselors, los amigos, los consejeros, but particularly the parents pero en particular para los padres who have to make these difficult decisions. que tienen que tomar estas decisiones difíciles. I pray for a blessing for everyone. Pido bendición para todos.
In Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.